Hemos escuchado muchas cosas acerca del azúcar en la sangre. Incluso muchos de nosotros nos habrán hecho análisis para determinar esos niveles de glucosa, ya sea en ayunas o después de haber comido. Y seguro que hemos escuchado que el azúcar es una fuente primaria de energía, es decir, que el cuerpo la toma y es capaz de producir energía a través de eso. Sin embargo, no sé si se habrían imaginado alguna vez que el cuerpo es capaz de convertir ese azúcar en grasa. Y esta grasa la va a guardar en los adipocitos, es decir, como reserva, en lo que nosotros llamamos como la llantica o el gordito. Ese va a ser nuestro tema del video de hoy. Pero para empezar, debemos entender que el azúcar realmente hace parte de un grupo más grande llamado carbohidratos. Muchos alimentos tienen carbohidratos. Los cereales, las frutas, los lácteos, las legumbres, los tubérculos, incluso los vegetales también tienen carbohidratos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos carbohidratos tienen una estructura distinta. Y al tener una estructura distinta, el cuerpo los va a digerir de forma diferente y van a tener un efecto distinto en el cuerpo. Entonces vamos a ir por partes. Lo primero es entender que existen carbohidratos simples y carbohidratos complejos, ¿sí? Los carbohidratos complejos, como su nombre lo dice, pues son estructuras que son mucho más enredadas. Entonces, si se dan cuenta, son como muchas cadenas, cada una de esas cadenas que tiene varias perlitas. Esas perlitas realmente son glucosa, algunos de ellos también tienen fructosa, pero lo importante es entender que esta estructura, que es enredada, que es compleja, para algunos la palabra compleja puede decir es perjudicial para el cuerpo, pero realmente no. Va a tener muchos más beneficios cuando las consumimos y ya vamos a ver por qué. En el momento en que digerimos carbohidratos, va a haber 3 órganos que son muy importantes en ese proceso digestivo. Primero está la parte gastrointestinal, que son los encargados de coger estos carbohidratos y romper cada una de esas perlitas para dejarlas libres. Entonces, aquí en el estómago y en el intestino vamos a encontrar enzimas que van a dejar esas perlitas sueltas. Por otro lado, está el páncreas. El páncreas, dentro de sus funciones, cuando consumimos carbohidratos, tiene la de producir insulina. Pensemos en la insulina como las llaves que nos van a abrir las puertas de las células que necesitan para que la glucosa entre. Recordemos que nosotros debemos tener la glucosa dentro y no por ahí rodando. De hecho, cuando nos hacen exámenes y nos sale la glucosa alta, es glucosa que se quedó afuera de las células y no entró para ser metabolizada. Y por otro lado está el hígado, que es el órgano que realmente se encarga de recibir y de distribuir esa glucosa. Entonces el hígado es quien se va a comunicar con las otras células del cuerpo para decidir a quién le envía o si en lugar de enviar se guarda en el adipocito o como ya les he dicho, que se llama como el gordito. Entonces, cuando nosotros empezamos a consumir carbohidratos que son complejos, lo que sucede es que cuando el carbohidrato llega a esta parte, a la parte del estómago y a la parte del intestino, todo va a suceder como si fuera una orquesta filarmónica. Es decir, todo va a suceder a un ritmo adecuado, todo va a suceder de una manera organizada, todos van a tener su propio ritmo. Es tan así que mientras el estómago y el intestino están generando enzimas para romper cada una de esas perlas, tienen el tiempo suficiente para comunicarse con el cerebro y empezar a decirle, bueno, por aquí todo va muy bien, estamos teniendo lo suficiente, es decir, generar saciedad. Comamos menos porque todo está funcionando bien. Por otra parte, también le llegan señales al páncreas que le indican cuánto carbohidrato estamos comiendo, es decir, cuánta glucosa va a quedar para que el páncreas produzca la suficiente insulina, o como le hemos llamado en este caso, las suficientes llaves para que se abran todas las puertas y la glucosa pueda entrar. Y una vez que esa glucosa ya quedó suelta, de las que venían del carbohidrato complejo, pues van a llegar al hígado de una forma extremadamente ordenada.
Entonces el hígado va a tener el tiempo suficiente y se va a poder comunicar de una manera correcta y decir, bueno, células del músculo necesitan energía, célula del pulmón necesita energía, y así preguntar y empezar a distribuir a las diferentes células del cuerpo. ¿Qué pasa al contrario si nosotros no consumimos carbohidratos complejos, sino que consumimos carbohidratos simples? Primero, como el carbohidrato simple viene así como su nombre lo indica, libre, pues va a empezar a generar un ritmo de digestión muchísimo más rápido, ya no va a ser orquestado o digamos que sincronizado, va a ser digamos que en un caos, así como si hubiese llegado pues un tornado. Y lo primero que va a pasar es que como muchas de las enzimas ya no se necesitan ni en estómago ni en intestino, y todo está sucediendo tan rápido, la comunicación entre el intestino y el cerebro ya no es tan eficiente. Incluso le van a llegar señales al cerebro que va a decir, ¿sabe qué? No hemos comido, nos falta mucho, nos falta energía, coma más, coma más, coma más. Y se va a generar todo lo contrario a la saciedad, que es que vamos a tener mucha hambre. Por otro lado, como esta glucosa está pasando casi que derecho, estos azúcares simples, pues el páncreas tampoco tiene el tiempo de recibir la información para producir las llaves que necesita. Entonces, van a producir menos llaves, es decir, menos insulina. Mucha de esa insulina, como no se produce, no va a abrir las puertas que se necesitan y la glucosa nos va a quedar por ahí volando, y ya sabemos que eso está relacionado con varias enfermedades. Y además, al hígado le va a estar llegando una gran cantidad de glucosa. Toda esa glucosa va a llegar de una forma, como lo hemos dicho, rápida y desordenada, y al suceder eso, lo que pasa es que el hígado no se puede comunicar de manera eficiente y mucha de la glucosa que va a quedar por fuera, él la va a convertir en grasa, y esa grasa se va a guardar en el adipocito, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros decidamos consumir o preferir alimentos que tengan carbohidratos complejos versus carbohidratos simples, ¿sí? Recuerden, los carbohidratos simples van a generar un caos, muchos de ellos se van a quedar y la gran mayoría se va a acumular en su exceso en grasa, que nos va a generar mayor adipocito, mayor gordito, mayor llantica. Los carbohidratos complejos son más organizados y generalmente se pueden distribuir de una mejor forma. Para finalizar y que tengamos un ejemplo, pensemos en la naranja, ¿sí? La naranja, a pesar de que tiene azúcares simples, si los vemos aquí representados, ellos están como enredados dentro de la fibra que se llama pectina, y cuando comemos naranja vamos a tener un comportamiento parecido a un carbohidrato complejo. Es decir, vamos a tener más saciedad, es por eso que una persona normal no puede comerse más de 2 o 3 naranjas seguidas, y vamos a tener unos niveles de azúcar mucho más controlados. Distinto a si nosotros con esas naranjas hacemos un jugo, ¿sí? En los que ya perdimos toda la pectina, nos vamos a quedar con la mayoría del azúcar libre. Ese azúcar libre ya vimos qué hace en el cuerpo, y ojo que aquí estamos hablando del jugo natural, no al que le echan azúcar ni nada, sino el que se hace exprimido incluso en la casa, pero al no tener toda esta cantidad de, digamos, de estructuras, se va a ir en su mayoría a formar grasa y a guardarse en el adipocito. Entonces, ojo que si nosotros queremos evitar enfermedades como la diabetes, hígado graso, obesidad, debemos siempre buscar alimentos que sean muy ricos en carbohidratos complejos y no en carbohidratos simples.